Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de casetes. No estos casetes. Vamos a hablar de estos casetes o piñoneras. Vamos a hablar de 22 modelos que os he traído. Muchos de ellos son conocidos, otros no tanto. Seguramente habrá alguno que se me habrá quedado en el tintero. Y os va a sorprender mucho con los números que vamos a sacar, porque hay algunos que son muy conocidos y muy deseados por los ciclistas y no quedan en muy buena posición, porque vamos a sacar cuál de ellos son los más rentables. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué números, qué cifra vamos a utilizar? Pues muy fácil. Primero el precio, pues fundamental, que el precio sea asequible a lo que nosotros queremos comprar. Segundo, el peso es fundamental, sobre todo un componente tan pesado como es la piñonera, y la reducción de peso se nos va a beneficiar. Y siempre que sea, recordar, cualquier componente que ruede, que esté en movimiento, como puede ser una rueda, un casete, una biela, siempre se le va a sacar más productividad a la pérdida de peso que cualquier componente fijo, ya sea manillar, cuadro, tija, etcétera. Tercero, el rango. ¿Qué es el rango? Para los que no sepáis qué es el rango se utiliza con una fórmula matemática que se coge los dientes del último piñón, se divide con los dientes del primer piñón y lo que dé se multiplica por 100. Y eso sale un porcentaje. El porcentaje, cuanto más grande sea el rango, pues más amplio será nuestro desarrollo. Hay otros valores que también se mira a la hora de comprar un casete que no lo vamos a valorar. ¿Cuáles son? Primero es los materiales. Es verdad que es importante, pero vamos a ser honestos. Todos los fabricantes dicen que su casete se ha hecho en el monte del destino, donde se forjó el anillo de poder para gobernarlos a todos. Y entonces todos dicen que se ha fundido con materiales, con una fundición, con un sistema, y ahora eso es muy difícil de valorar, a no ser que cogiéramos un montón de casetes y lo pusiéramos a trabajar durante una semana y después comparáramos pues el desgaste. Eso, a ese nivel todavía no hemos llegado. Estamos en ello, pero a ese nivel no hemos llegado. Otro es el desarrollo, que es muy parecido al rango, pero no es igual porque ya entra lo que es el plato. Y eso lo vamos a tratar en otro vídeo. Y hay otro factor que está también de moda, y es verdad, que es la decoración del casete. Ahora lo tenemos de colores. Podemos elegir colores. Nos llama la atención si tiene tal color o tal corona cambia de color, etcétera. Pero eso realmente a nivel de funcionalidad no. Eso es, oye, que no digo que esté mal, pero que eso no te va a hacer nada más beneficioso que el cassette, que simplemente darte un gusto a la vista. Entonces, viendo esos tres parámetros, vamos a sacar cuál de ellos son los mejores, por no decir mejores, no, rentables piñoneras en el mercado. Bueno, vamos a empezar con el grupo SRAM y vamos a ver 5 casetes que todos tienen el mismo desarrollo. El piñón pequeño tiene 10 dientes y el piñón grande va a tener 50 dientes. Todos van a ser de 2 velocidades y el rango será de 500%. Bueno, los modelos que vamos a ver de RAM es el NX, el SX, el GX, el X01 y el XX1. Abajo tenéis tanto los gramos como el precio aproximadamente en tiendas. Si os fijáis, el NX y el SX pesan exactamente lo mismo, pero hay una diferencia de 20 euros, aunque es cierto que muchas veces prácticamente he visto el precio igual. El problema está en el X01 y XX1, que sí hay una diferencia de precio de unos 70 euros aproximadamente, y realmente pesan exactamente lo mismo. Podemos pensar de que los materiales son mejores y tal. Bueno, ya os digo yo que eso puede ser un acto de fe, y quizás los que estamos pagando es pues el doradito, que es de uno, y el otro que no es doradito. Entonces, pues oye, que llevamos el tope gama, ¿no? Pero realmente lo que es el peso y el comportamiento es exactamente igual, y en cambio son 70 euros más caro. Eso ya os dejo ahí la reflexión sobre ese casete. Que vamos a ver también son 3 modelos de RAM que también tienen el mismo desarrollo. El piñón tiene 10 dientes, el más chico, y el más grande va a tener 52 dientes. También son de 2 velocidades y el rango ya es un 520%. Los modelos son el GX, el X01 y el XX1. Y aquí veis que pasa exactamente lo mismo con el X01 y el XX1, que el precio hay diferencia, es decir, una diferencia también igual de 70 y tantos euros, y en cambio el peso es 372 gramos, igual tanto uno como otro.
lo mismo, misma reflexión que la de antes, si realmente estás pagando algo de calidad en lo que es la fabricación o simplemente estás pagando lo que es el color y la diferencia de uno y otro. Ahora le toca el turno a Shimano, que vamos a ver también 4 casetes que tienen también el mismo desarrollo. El piñón más chico tiene 10 dientes y el más grande tiene 51. También son de 12 de velocidades y el rango en este caso es de 510%. Los modelos que vamos a ver es el Shimano Deore, el SLX, el XT y el XTR. Si os fijáis aquí, por ejemplo, hay una coherencia con el tema de precio euro peso, que si es verdad que el Deore pesa 580 gramos y cuanto menos peso va reduciendo el casete, pues más dinero te va costando. Te parecerá caro o barato, te gustará más o menos, pero por ejemplo, si hay una coherencia en lo que es precio euros, cosa que por ejemplo en SRAM no demuestra la coherencia pesando lo mismo y siendo prácticamente lo mismo. Aquí es verdad que llega al XTR con un peso de 299 gramos, que es más caro, pero si quieres costarte más barato, pues bajas en euros, pero también sube en gramos. Bueno, ahora le toca el turno a Sunrase. Luego he puesto 3 modelos, que es verdad que tienen más modelos Sunrase, pero estos son los 3 más conocidos. Sunrase tiene una gama de modelos espectacular, pero hay muchos que ni siquiera se comercializan aquí en España. Estos son los 3 que más o menos son los que vamos teniendo en la montaña aquí en España y lo que vamos utilizando. A lo mejor echáis de menos alguno, pero esto es lo que más se suelen vender por aquí. Empezamos con el último, el CSMZ90. Anda que el de marketing también se come mucho el coco poniendo nombres. Y tiene el piñón más pequeño, tiene 11 dientes, el más grande 50, con un peso muy económico de 90 euros y un peso de 525 gramos. Si os fijáis aquí, el rango es de 454, un rango la verdad que muy escasito, y también que tenga el piñón pequeño con 11 dientes, puede ser que con un plato 32 por ejemplo se venga muy corto en llanos o en bajadas que se pueda pedalear, ¿no? El siguiente que vemos, el CSMZ800, que es 11,51 por un precio también de 96 euros, ahora un peso de 655 gramos. Sí, es verdad que la única diferencia que el de abajo es que en el último piñón le meten un diente más, el 51, y por eso sube el rango, 463, aunque también el rango sigue siendo muy escaso. Y por último, el de arriba, el CSMZ91, que prácticamente tiene el mismo desarrollo que los primeros de SRAM que vimos. Empieza con el piñón con 10 dientes y el último con 50. El problema es el peso, claro que son 560 gramos, pero por eso vale 115 euros. Ahora vamos a ver los casetes de Leonardi. Leonardi es una marca italiana que tiene 3 casetes de 12 velocidades, que son el 946, 948 y 950. El 946 es un precio de 300 euros en el mercado con un peso de 350 gramos. Empieza con el piñón con 9 dientes, cosa que hasta ahora ninguno de los que hemos visto anteriormente tiene piñones de 9 dientes, y termina en el 46, con un rango de 511. El 948 vale exactamente lo mismo y el mismo peso, aun teniendo 2 dientes más, y el desarrollo pues exactamente igual, lo único que el último piñón pues tiene 2 dientes más y el rango aumenta a 533. Y por último el 950, que sí ya vale 50 euros más, 350 euros, peso exactamente lo mismo, teniendo ya, fijaros, 4 dientes más que el primero y consiguen el mismo peso, no sé cómo lo hacen, y el rango ya son de 550. Ahora le damos el turno al casete KCNC, que viene con el piñón más pequeño con 9 dientes y el más grande con 52, con un precio de 259 euros y un peso de 315 gramos y un rango de 577. Este casete también se puede elegir varios colores y un poco personalizarlo. El único problema es que solamente va a servir para grupos SRAM, es decir, si tu buje es de Shimano, no te va a servir este tipo de casete. Ahora damos el turno a 2 casetes de la marca de Tirten o Tirtin, voy a escuchar de las dos maneras, que el de arriba, el TRS Plus, empieza con 9 dientes el piñón más pequeño y 46 el más grande, con un peso de 336 gramos y 511 de rango.
Y después está el E13 TRS Plus, que empieza con el piñón 9 y termina con el 50 de dientes, con un precio, si es verdad que ya más caro, 259 euros, y también un incremento de peso de 393 gramos respecto a los 336 del primero. Ahora, eso sí, tiene un rango de 556. Otro casete que también quizás no es tan conocido, de la marca Miche, que es el Miche XM de 12 velocidades, que empieza con el piñón más chico por 11 dientes y el más grande por 51. Un precio de 125 euros y un peso de 486 gramos. El rango es de 463. Ahora, eso sí, solamente será para bujes Shimano, entonces no servirá para aquellos que tengan el buje SRAM. Y en tercera posición tenemos al Shimano XTR con un precio de 289 euros, 299 gramos y un rango de 510%. Y en segunda posición tenemos al Etirten TRS Plus con un precio de 249 euros, un peso de 336 gramos y un rango de 511%. Y el mejor clasificado de todos, el KCNC Master, con un precio de 259 euros, un peso de 315 gramos y un rango de 577%. Otros datos curiosos: el menos pesado es el Shimano XTR con un peso de 299 gramos. El rango mayor de todos es el KCNC Master 577 y el más barato es el SRAM NX con un precio de 60 euros. Otro dato curioso, que el SRAM Eagle XG 1299, el XQ1, queda penúltimo, y antipenúltimo su hermano mayor, el que termina en 52 dientes, último piñón. ¿Y por qué le ocurre esto? Pues muy fácil. El precio es el segundo más caro de todos, el peso, hay 6 casetes que pesan menos que él, y el rango, hay 13 casetes con mejor rango. Entonces, en la clasificación final, pues cuando hacen la media de todo, pues da una puntuación muy mala. ¿Esto quiere decir que es malo? No, para nada. No quiere decir que sea malo. Es un casete extraordinario. Yo tengo 2 en mi bicicleta. Ahora bien, en cuestión de rentabilidad, no es el que mejor sale y sería la peor opción. En rentabilidad, en cuestión de precio, en cuestión de peso, en cuestión de rango. Bueno, espero que os haya ayudado estas cifras y estos números para un poquito ver más cómo está la situación de las cifras de las piñoneras o de los casetes, que veáis que realmente son números y los números no engañan. Es verdad que es de mucho de interpretación, porque sabemos que después está lo que es el desarrollo, que tiene que ver también con lo que es el plato, eso lo hablaremos en otro vídeo, y también la tendencia, que lo hablaremos en otro vídeo, del 50, 51, 52 que estos últimos años hay, y que creo que hay que hablar muchas cosas que nos están diciendo y que hablaremos en otro vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, y si te ha gustado el vídeo, pues darle un like, que me hace mucha ilusión para continuar haciendo vídeos. Nos vemos en otro vídeo.